Recientemente, Donald Trump anunció que enviará buques militares a Cuba para presionar al régimen de Miguel Díaz-Canel a rendirse. Incluso Trump hizo una afirmación sumamente controversial. Sin embargo, durante sus declaraciones, Donald Trump dijo una serie de cosas incongruentes, las cuales sugieren que el presidente improvisó su discurso, y realmente no hay planes concretos de invadir Cuba. ¿Pero cuáles son estas declaraciones? ¿Realmente es mentira el discurso sobre la invasión a Cuba? Punto 1. ¿Qué dijo Trump y por qué es incongruente? Todo comenzó el viernes 1 de mayo de 2026, durante una cena privada en el Forum Club de West Palm Beach, Florida. En ese evento, Trump declaró que tras la guerra en Irán, Estados Unidos tomará Cuba casi de inmediato. Para ello, Trump propuso enviar un portaaviones militar a Cuba, el cual se estacionaría a 100 metros de sus costas, buscando la rendición del régimen de Miguel Díaz-Canel. Ahora bien, aquí es donde aparece la primera incongruencia de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos cometió un error al describir al portaaviones Abraham Lincoln como el buque militar más grande del mundo, pues ese título le pertenece al portaaviones USS Gerald Ford. Este detalle importante revela el tono improvisado de sus declaraciones. El segundo argumento por el que al parecer Estados Unidos no tiene planes claros de invadir Cuba parte del hecho de que Trump plantea una acción militar en la isla hasta que termine su conflicto con Irán. Si bien es cierto que recientemente la Casa Blanca dio por terminada la guerra con Irán, la realidad es que todavía hay tropas estadounidenses en Medio Oriente y muchos buques militares continúan custodiando el estrecho de Hormuz. Por esta razón, ni siquiera el Congreso de Estados Unidos parece haber creído la declaración del fin de la guerra emitido por Trump. Entonces, mientras el conflicto en Irán continúe, Estados Unidos no iniciará ninguna invasión en Cuba o en otra parte del mundo, pues la guerra de Trump en Medio Oriente ya le ha salido bastante cara a Estados Unidos, y cada bala y cada misil que pretenda usar en algún otro conflicto internacional le saldrá aún más caro. Un tercer argumento por el que pareciera que Trump simplemente improvisó al hablar de una posible invasión a Cuba parte del contexto en el que lo dijo. Trump se encontraba en un evento privado por el 50 aniversario del Forum Club de West Palm Beach, un club de empresarios y magnates de Florida al que Trump pertenece. En su discurso, Trump comenzó a hablar de una persona llamada Rick González. Se trata ni más ni menos que del arquitecto de confianza de la familia Trump, y quien había remodelado parte de las instalaciones del Forum Club para los festejos del 50 aniversario. Resulta que el arquitecto Rick González es originario de Cuba, por lo que, al elogiarlo, Trump aprovechó para hacer un chiste sobre su país natal y bromear sobre su plan para obligar al régimen cubano a rendirse, estacionando barcos militares en sus costas. Entendiendo este contexto, y sabiendo que la audiencia ante la cual hizo estas declaraciones eran empresarios afines a Trump, obviamente el presidente se sintió en confianza para hacer estos comentarios tan polémicos. Pero pareciera que era solo eso, una broma para hacer reír a la élite empresarial de Florida. Ahora bien, a pesar de que las declaraciones de Trump sobre invadir Cuba parecieran ser improvisadas, la realidad es que el presidente de Estados Unidos ya inició un plan para asfixiar al régimen de Miguel Díaz-Canel y orillarlo a dejar el poder. Pero este plan no consiste en acciones militares, sino más bien en una orden ejecutiva para imponer afectaciones económicas e incluso migratorias. Si te está gustando este video, suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Punto 2. La orden ejecutiva que sí es real y demoledora. El mismo día de esas declaraciones, Trump firmó una nueva orden ejecutiva contra Cuba. Y esta no fue improvisada, sino que ya entró en vigor y está afectando gravemente a Cuba. El documento bloquea todos los bienes en territorio estadounidense de personas vinculadas al régimen cubano en sectores clave. Además, prohíbe la entrada a Estados Unidos de funcionarios, colaboradores y sus familiares adultos. Pero lo más impactante es la extensión internacional de estas sanciones. Uno de los puntos más sensibles del decreto es la posibilidad de aplicar sanciones secundarias, es decir, castigos a bancos o compañías de terceros países que mantengan relaciones económicas con actores sancionados en Cuba. Esto significa que cualquier banco del mundo que haga negocios con Cuba
podría ser bloqueado del sistema financiero estadounidense. Pero esta nueva orden ejecutiva no llegó de la nada. En enero de 2025, Trump reincorporó a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. 9 días después, firmó una orden ejecutiva declarando emergencia nacional por la amenaza que representa el régimen cubano. Desde enero de 2025, la campaña de presión de Trump contra Cuba ha impuesto más de 240 sanciones contra la isla. 240, en poco más de un año. Punto 3. La crisis que están viviendo los cubanos hoy. Para entender por qué esto importa tanto, hay que ver lo que ya está pasando dentro de la isla. La situación en Cuba es, sin exageración, catastrófica. Cuba enfrenta su peor crisis en décadas, con apagones de hasta 25 horas al día en más del 55% del territorio y una contracción económica proyectada del 7.2% para 2026, lo que representa una caída acumulada del 23% desde 2019. ¿Cómo se llegó a esto? En diciembre de 2025, como parte de la escalada que terminó con el ataque estadounidense a Venezuela, el 3 de enero de 2026, el suministro de petróleo venezolano que abastecía a Cuba fue cortado por la Marina estadounidense. Venezuela era el salvavidas energético de Cuba. Con Maduro capturado y ese suministro cortado, la isla quedó prácticamente a oscuras. Punto 4. El Senado de Estados Unidos y la dimensión real de la amenaza. Aquí viene uno de los datos más alarmantes de toda esta historia. El Senado estadounidense rechazó una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pudiera ordenar sobre La Habana. Con el portaaviones Lincoln en camino al Caribe y el Senado sin voluntad de frenar a Trump, el escenario que se abre combina el peor aislamiento económico en décadas con la amenaza militar más concreta desde la crisis de los misiles de 1962. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y del derecho internacional, posicionar un portaaviones a 100 metros de las costas cubanas tiene implicaciones enormes. Cuba reclama aguas territoriales que se extienden 12 millas náuticas desde su costa según el derecho internacional marítimo. Posicionar un portaaviones a 100 yardas, aproximadamente 91 metros, implicaría navegar dentro de esas aguas territoriales, lo que representa una acción de presión militar severa y generaría repercusiones diplomáticas sustanciales. Newsweek contactó a la Casa Blanca para obtener claridad sobre lo que Trump quiso decir. Es decir, incluso en Washington no queda del todo claro qué tan literal fue la amenaza. Al final, parece que Trump seguirá usando su estrategia de trabalenguas como una técnica de disuasión para mantener a la comunidad internacional en la incertidumbre y no saber cuál será el siguiente paso de Trump. Pero lo que es una realidad es que hoy el pueblo de Cuba sufre a causa de las sanciones emitidas por Estados Unidos y no sabemos cuánto más aguantará. Yo soy Diego Monroy y esto es Política Mundial Hoy. Nos vemos en la próxima.